Es esta. Bueno, así sean dos o tres, son esos retos cada día que se enfrentan a veces con manejar personas y bueno, que te estés formando tú como líder de procesos, es muy importante. Gracias por compartirlo y bueno, qué bueno irnos conociendo poco a poco y seguir construyendo aquí espacios de conocimiento. En lo que te pueda ayudar, el material que necesites o algo, con mucho gusto, me lo haces saber, yo te lo hago llegar. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros, quienes posteriormente nos verán por diferido. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más de este nuevo modelo de abordaje psicosocial en esta alianza estratégica entre Positiva y Presta Salud, porque nosotros tenemos como lema el construir ambientes sanos, seguros y felices a través de esas estrategias donde hay que aprovechar la virtualidad para acercarnos un poco desde la distancia. Diferentes personas se conectan a nivel nacional, personas que tal vez no nos puedan ver ahora, pero luego nos estarán viendo en diferido. Entonces, todas esas herramientas hay que aprovecharlas al máximo, más cuando nos facilitan pues como el podernos acercar a pesar de la distancia, pero siempre con la intención de co-crear, de construir ambientes que promuevan el bienestar y la calidad de vida laboral. Y nuestra visión es tu salud y tú son nuestra prioridad para seguir positivamente más. Este lema me parece hermoso porque creo que fue lo que me llevó a mí a elegir también el construir espacios sanos, seguros y saludables. Creo que pasamos una gran parte de nuestro día a día en actividades laborales y qué bueno que donde desempeñemos o realicemos estas actividades pues sean basadas en el respeto, la comunicación, el bienestar para yo rendir cada día mejor y al salir pues poder ir con la mejor actitud y energía a casa a atender a mi familia, a compartir con mis seres queridos. Pero también es un lema que debemos aplicar cada uno en nuestras vidas, ¿cierto? Si bien hay una corresponsabilidad por parte de las empresas, pues nosotros también como empresarios, ¿qué podemos hacer para seguir contribuyendo a que esos espacios sean sanos, seguros y saludables, incluso en ese relacionamiento con el otro, en ese vínculo que yo establezco con ese otro? Entonces, bueno, esta ha sido la ruta de conocimiento con la que hemos venido trabajando a lo largo de esta semana. Hoy ya nos encontramos en el día 17 hablando sobre identidad. Vamos a hablar en este espacio o a darle respuesta a esta pregunta: ¿cómo navegan los jóvenes adultos la búsqueda de su identidad y la transición hacia la autonomía? La presión social y familiar en la toma de decisiones, habilidades para la vida laboral necesarias para el proceso de adaptación a una nueva cultura organizacional y la inteligencia emocional como aliada en la aliada estratégica en el desempeño organizacional. Esos son como los tres temas con los que estaremos hoy. Ya mañana vamos a enfrentar, vamos a hablar de otros temas relacionados con el enfrentar la vejez, la reevaluación que hacemos pues como al respecto. Desafíos psicológicos en los procesos de jubilación, muchas veces cuando esto se da de manera forzada ante alguna situación o diagnóstico específico de salud. Y bueno, entonces como les decía hoy, este es el tema que nos convoca, pero antes de iniciar es muy importante para mí presentarme para las personas que nos ven en diferido e ingresan directamente a este tema, quienes se vayan conectando. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica, apasionada por el bienestar, pues me lleva a querer conocer un poco más del cerebro porque somos nosotros quienes promovemos esas conductas y el relacionamiento con el otro pues va a influir mucho en eso que yo comprendo como bienestar o como promoción de hábitos que me generan a mí una calidad de vida. Este tema surge del interés de analizar qué se puede hablar en los entornos laborales. Entonces, junto con un colega, él se encuentra asistiendo a unas empresas a brindarles acompañamiento y
hablando con la psicóloga de este lugar, decía, bueno, en esta empresa contamos con estas situaciones, ¿qué tal si se tocaran estos temas, si se tratara o se hablara de esto? Mm, es una empresa que tiene condiciones específicas que llaman mucho la atención. Hay mucha población joven, la mayoría de los jóvenes, o sea, terminan sus estudios y si de pronto no tienen la condición económica para continuar a estudiar, allí los forman para, ellos hacen como 3 mesecitos de escuela donde les enseñan a confeccionar prendas. Y al estar allí confeccionando prendas, después de que pasen esos 3 meses de escuela y de prueba, ya pueden pasar a ser parte de la organización. Entonces, a mí me parece una iniciativa muy interesante porque aparte de que te están formando, ese conocimiento te va a servir y tal vez esto no sea lo que tú quieras para tu vida, es válido que quieras hacer otra profesión, pero al no contar con un recurso económico directo para tú decir, sí, listo, yo como joven cuento con la economía para irme a estudiar, mis papás me van a sostener por un tiempo mientras yo estudio y ya luego, cuando sea profesional, lo hago. Pues no es la realidad de todos los colombianos y probablemente en muchos países. Entonces, me parece que es muy importante hablar de este tema porque actualmente hay empresas que cuentan con mucho personal joven adulto y ese joven adulto, al igual que todos los seres humanos, se encuentra pasando por un momento específico de su desarrollo, de su ciclo vital. Eh, y esto quiero que lo enfoquemos hacia, primero que todo, a pensárnoslo, cómo estamos viendo a los jóvenes adultos de hoy en día, a los jóvenes hablando de esa juventud y ese joven adulto de 18 a 30 años, podríamos verlo como en ese lapso, pero vamos a basarnos ahorita en las escalas, en el ciclo vital de desarrollo, el periodo, los periodos que nos señala Eric Erikson, que fue un psicólogo psicoanalista ya hace un buen tiempo, que nos dejó unas referencias teóricas muy interesantes, muy significativas dentro de la psicología. Entonces, les quería contar un poco el por qué surge el interés de hablar de este tema, para que ustedes vean también la relevancia cuando estamos en las empresas, probablemente cuando ya han visto el nombre, ¿qué se imaginaron? O a veces uno conecta incluso también, bueno, con mi hijo, cómo lo acompaño, cómo lo oriento, lo invito a que tome decisiones, a que se motive a trabajar, a hacer otras actividades. Y bueno, la idea es como tocar esos diferentes temas para ver cómo estamos percibiendo a ese otro que la sociedad ha estigmatizado un poco por el periodo, la etapa de desarrollo en la cual se encuentra. Y realmente todos pasamos por diferentes crisis a lo largo de la vida, en la adultez, en la adolescencia, en la adultez joven, en la adultez mayor y demás. El objetivo de este espacio es generar un espacio de reflexión que promueva la toma de conciencia de sí mismo y la gestión emocional desde la aplicación de herramientas. Pero más allá de la toma de conciencia de sí mismo, yo creo que la sensibilización frente a los actores que vamos a estar involucrados en este proceso. Como siempre se los hago saber para las personitas que se están conectando, Oscar, Eli Saldaña, bienvenidos a este espacio. Es para mí muy importante darles a conocer los acuerdos porque hacen parte de ese trato que hacemos mutuo para que este espacio fluya de la mejor manera, para que sea un espacio enriquecedor, de participación activa, que nos permita construir saberes. Y siempre esa comunicación yo busco es que sea basada en el respeto, en el amor, en la orientación hacia el otro a través del tacto humano, para que todos nos sintamos seguros y a gusto de pertenecer a este espacio. Si ustedes creen que hay algún otro acuerdo que se considere pertinente agregar es bienvenida también. Entonces, bueno, las personitas que ya nos han estado acompañando en estos espacios saben que siempre inicio tanto con acuerdos como con meditación, porque me parece muy importante permitirnos estos minuticos para nosotros, para conectar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, eh, con ese bienestar que hemos estado buscando a lo largo de nuestras vidas y que muchas veces encontramos en esa conexión con nosotros mismos. Entonces, bueno, siendo así, vamos a ponerlo aquí. Veremos que si se esté escuchando. Vamos a empezar
a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta, como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Vamos a movernos un poco. Si han hecho hoy pausas activas, vamos a mover los hombros, hacer movimiento articular. Esta es la hora donde más sueñito va dando, donde nos vamos como relajando un poco. Entonces los invito a que hagamos movimiento articular. Después del almuercito, siempre dicen que después de almorzar uno debería de caminar 100 pasos, así sea en la casa, suavecitos, pero sin moverse uno, moverse porque el organismo empieza pues un trabajo, se vuelve más lento, pero pues ayuda mucho como a activar un poco el cuerpo. Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá todos? Bienvenida Karen Malagón. Veo que te conectaste con nosotros. Es un gusto irlos recibiendo en este espacio. Bueno, como estamos hablando hoy sobre los jóvenes adultos, cómo se da esa transición hacia la autonomía y esa autonomía viene ligada de este proceso de incursión en la vida laboral y cómo nos encontramos con muchos jóvenes adultos, ¿cierto? Yo hago parte de esa población, que estamos como en ese proceso de construcción de identidad, de fortalecimiento de nuestra hoja de vida a través de el ganar experiencia. Entonces, vamos a ver un experimento social que realizaron donde le preguntan a los adultos, hablemos de personas
mayores a 40 años, incluso acá hay unas un poco menores, les preguntan cómo ven ellos a los jóvenes, qué piensan de los jóvenes, de los adolescentes. Bueno, nos dan unas respuestas muy interesantes. Quiero que lo vayamos viendo. Yo lo voy a pausar un momento antes de finalizar el video y que ustedes ahí también a través del chat me escriban qué piensan ustedes de los jóvenes. Incluso, si bien yo estoy como en ese rango, ahora venía de un colegio, en la mañana estuve acompañando a un colegio en un proceso de capacitación, hablábamos de autoconocimiento y proyecto de vida con chicos de octavo, noveno, décimo y once, y hay muchas cosas que llaman la atención. No dice, bueno, estos chicos, estas actitudes, estos comentarios, esta visión de vida, ¿qué va a pasar con ellos en 1, 2 años, 3, 4 años, que ya salgan de sus escuelas? Y yo sí siento que estos niños son el reflejo de lo que ocurre en sus casas. Muchas veces uno analiza un poco a fondo y mira como el proceso, como que uno dice, bueno, ese chico que se comporta así, que tiene esos comportamientos, ¿qué estará pasando más allá? ¿Cuál es ese vínculo familiar, parental y demás? Entonces, quiero invitarlos a que veamos este video y yo les digo cuando hacemos el ejercicio de ustedes decir lo que ven. What do I think of adolescence? ¿Qué pienso de los adolescentes? Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístas, Perezosos, pausa. egoístas, Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. un estilo de vida es una pérdida de tiempo. Miran, opinan y pasan. They're hard to be in. Difícil estar con They're just ellos. difficult to be around. 1 minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, es que claro, que no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar con un colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van No a tienen lo ningún suyo. compromiso. Les falta empuje. con ellos. Lo pondría todo a trabajar, que picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Decidimos comprobar si lo que decían era verdad. Antes de continuar el video, quiero leerlos a ustedes. ¿Qué piensan ustedes de los adolescentes? Para que nos respondamos también esa pregunta. A ver, si eso que piensan ustedes es cierto, cuéntenme un poco. Tatiana, los jóvenes de hoy en día no tienen noción de responsabilidad. Ok, Tatiana. Todos los jóvenes, hasta ahora de pronto has tenido esa experiencia con algunos jóvenes. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta qué piensa de los jóvenes? Tenemos a Karen, a Eli, a Luz Dari. ¿Qué piensan ustedes de los jóvenes? Tatiana nos dice, los jóvenes de hoy en día no tienen noción de responsabilidad, es verdad, la gran mayoría trabaja en una comisaría de familia. Listo, dale, válido. Miremos a ver qué más nos dicen los otros compañeros. Karen, Luz Dari, ¿qué piensan ustedes de los jóvenes? Yo veo que sí, algunos jóvenes requieren ser mayormente acompañados para desarrollar habilidades de afrontamiento ante situaciones de adversidad. Karen, también depende de su ambiente familiar. Muchas veces toman actitudes que ven en sus propias casas, tanto buenas como malas. Sí, eso pensaba esta mañana al ver a estos chicos. Luz, hay una tendencia general, más no particular, que los jóvenes hoy en día no tienen un propósito, una meta, falta de valores y la raíz viene de la generación de padres que quisieron darle gusto en todo y no les dieron las herramientas para enfrentarse a la vida. Coincido contigo, Luz, también en algunos aspectos frente a, yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a los hijos, incluso desde mi práctica de la maestría, nos encontramos desarrollando un proyecto
de fortalecimiento de funciones ejecutivas en niños, niñas y adolescentes. Recuerdan que ayer les contaba un poco, Luz estuvo presente cuando les hablaba de qué eran las funciones ejecutivas y para qué nos servían, y se conecta con este tema de el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos no son cosas materiales, sino esas habilidades de afrontamiento para la vida. Sin embargo, también coincido con esto que nos van a mostrar. Lo tienen todo hecho, no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es inviable. El egoísmo. Solo piensan en ellos. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Y ahora, ¿qué piensas de los adolescentes? Me pone la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz, muito feliz. Que ningún adolescente del mundo se quede sin la oportunidad de desarrollar su talento. Bueno, aquí ya nos hablan de una iniciativa de UNICEF para mejorar pues como el futuro de los jóvenes. ¿Qué piensan de este video? Bueno, ya Luz nos dice que ellos son la particularidad a la que te referías. Exacto, de alguna forma generalizar es difícil. Hagamos, por ejemplo, el ejercicio. Piensen en un joven que ustedes conozcan, que sea diferente, que sea esa excepción a lo que estamos viendo tal vez en unos contextos. Por ejemplo, yo hace poco me encuentro haciendo un diplomado y en él hay un niño, digo yo, un joven de 20 años. Miguel es esa excepción a la norma, es súper juicioso, dedicado, terminó su colegio a los 15 años, decide irse para un seminario. En el seminario pasa, ay, no recuerdo, creo que fueron como 3 años o 4. Y allí pues empieza a estudiar teología, filosofía, pero pues descubre que quiere conocer otras cosas, se retira del seminario, pero continúa con su estudio de filosofía, teología, actualmente entró a estudiar psicología y hace demasiadas cosas, es muy brillante. Incluso este tema fue conversado con él y es él quien se encuentra asistiendo pues como a unas empresas a hacer unos acompañamientos y observaba esta dinámica. Y bueno, desde su proceso de filosofía es muy crítico al entorno. Me decía, ¿qué tal si en los webinars proponerse este tema? Mira que en tal empresa, y me hizo recordar a la empresa a la que yo vengo acompañando, donde también vemos mucha población joven, y si bien hay unos que dicen, no quiero aprender de confección de ropa, no quiero seguir acá, voy a ir a hacer mejor otras cosas, me retiro. Hay otros que dicen, quiero quedarme porque quiero una casa, quiero un carro, quiero estudiar X profesión y este va a ser mi sustento para brindarme esta profesión. ¿Qué nos dicen las otras personas que ahora nos escribían? Por ejemplo, Karen, Tatiana, frente a la visión que ustedes tienen de los jóvenes, ¿cómo lo ven ahora pensando en lo honesto? Y si de pronto observan y piensan en su alrededor, ¿qué personita de su alrededor destacarían? ¿A quién ven como que, ay, sí, yo conozco a este joven que es la excepción a la norma? ¿Quién es ese joven que está luchando? Y yo creo que más allá nosotros
solemos muchas veces señalar fácilmente, no, es que los jóvenes, es que está pasando esto, pero por acá también nos decían, la familia, el contexto social, nosotros en Colombia tenemos una realidad, tenemos una herencia de violencia, ¿cierto? Venimos de años de conflicto armado, de violencia con estos grupos que quedaron producto, todo lo que no quiero nombrar, dar nombres específicos, pero bueno, somos un país que sus bases están hemos venido pasando por muchos procesos de violencia y cómo todo esto afecta también la decisión. Las pocas oportunidades laborales, lo complejo que es estudiar, lo costoso que es estudiar, está conllevando a que los jóvenes tomen otras decisiones. Pero qué bueno que nosotros podamos ser esas personas que invitemos a ese joven y le mostramos esa otra realidad. Contamos con programas excepcionales de formación. A mí el SENA me parece que forma de una manera de calidad a los jóvenes, que da muchas oportunidades. Y qué bueno que podamos acompañar a estos chicos que ingresan a las organizaciones, que son jóvenes, pero tienen un deseo, una motivación muy grande de continuar trabajando, de continuar haciendo, vienen cargados de energía. Yo creo que no se trata de si es joven o es adulto, se trata de que es una persona con sueños. Hace unos días, cuando hablábamos de igualdad y equidad de género, mostraba un video que es muy lindo, los invito a que se lo vean. El video se llama Donde toda persona cuente. Es un experimento social también, donde hacen diferentes preguntas y las personas van pasando como un círculo, como muévete hacia adelante, sí, hoy no comiste, sí, has pasado una noche en la calle, sí, bueno, si hubo un día que no tuvieras, son diferentes preguntas y ahí todos empiezan a observar, allí habían niños, adultos, adultos mayores, personas con condición de movilidad reducida y demás. em, Y cuando todos empiezan a ver, sí, yo soy parecido a él, aunque tenemos la misma edad, aunque venimos de otros países, coincido con él en esto, en lo otro. Entonces yo creo que más allá de si es joven o es adulto mayor, si tiene o no las cualidades para desarrollar una función específica en un lugar de trabajo, ¿cómo podemos hacer que esta persona cuente, que ese ser humano que se está formando cuente y que entre todos podamos crear un mundo diferente? Es por eso que este tema incluso nos habla de presión social, de situación con los padres. Por acá también Luz nos hablaba de que hay muchos padres, vemos, por ejemplo, he tenido los casos en los que he atendido niños con condiciones eh, específicas en su desarrollo, principalmente situaciones comportamentales, donde pues en el colegio están poniendo queja, los papás no, es que se está comportando así con los amiguitos, es que en el colegio no presta atención, bueno. Cuando vamos y hacemos el análisis, vemos padres que están trabajando demasiado, están trabajando todo el día, niños que se están creando solitos con abuela, con niñera, y el papá cuando pasa tiempo con ellos, mamá pasa tiempo, es te doy todo porque necesito compensar esa falta, compensar el tiempo que no te regalo. Entonces esos minuticos que podamos estar solos te va a dar todo lo que necesitas. Y creo que el mejor regalo, se los decía ahora, el mejor regalo que le podemos dar a los jóvenes, a los hijos, es darles herramientas para que se enfrenten a la vida. Ya nos decía María Montessori en esa primera etapa de la infancia, que es esa etapa donde el niño nos dice, acompáñame a hacerlo por mí mismo, acompáñame a hacerlo solo. Estoy aquí para guiarte el camino, para ponerte un soporte si lo necesitas, pero no para hacer por ti. Entonces, hablando de esas etapas, resulta que este señor, Erik Erikson, es un psicólogo, siguió las corrientes del psicólogo Freud, quienes lo han escuchado, si de pronto acá hay colegas presentes, son esos teóricos que han marcado hitos en la historia de la psicología, que nos han dejado grandes aportes académicos a través de sus investigaciones, de sus estudios de caso, que aportan a comprender un poco la conducta humana. Erikson propone la teoría psicosocial, donde nos habla del desarrollo de
diferentes etapas, desde la infancia hacia la adultez mayor o vejez. Vamos a tomar estas dos etapas principalmente. Él dice que las personas a lo largo de su ciclo vital, exacto, Lucy, el padre del psicoanálisis, me empecé a leer la interpretación de los sueños. Súper, leer a Freud es un reto cognitivo muy grande, es muy interesante lo que plantea Freud. Me he leído algunos apartados de él, pero no comparto muchas cosas del queridísimo Freud, pero incluso me fui por su corriente, un poco no tan psicoanalista, sino psicodinámica, pero muy interesante los aportes, y Freud pues realmente hizo unos aportes muy, muy grandes a la psicología. Como muchos más autores, la psicología tiene muchos enfoques o perspectivas de mirar al ser humano. En este caso, Erickson entonces decía que los seres humanos pasamos a lo largo de nuestra vida por diferentes crisis, porque estamos en ese conflicto entre, entre una situación o la otra, todo dependiendo también como del apoyo con el que contemos en el medio, de las experiencias que vivamos. Entonces decía que la edad entre los 12 y los 18 años estamos, o el ser humano se encuentra en la etapa de la confusión de identidad versus rol. Es decir, está en ese proceso de ver con quién se identifica, de preguntarse a sí mismo quién soy yo, qué quiero hacer con mi vida, quién de las figuras que están a mi alrededor me representan ese deseo de lo que yo quiero llegar a ser, o son como eso que yo visualizo que me gustaría hacer. Dicen que el joven adulto quiere pertenecer a una sociedad y encajar. Entonces vemos cómo en la adolescencia se empiezan a imitar patrones, entra ese proceso de qué quiero estudiar y si no lo puedo estudiar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué modelo quiero seguir? Hace poco entrevistaba a un niño, estamos con él en una valoración para tomar decisiones frente a qué va a pasar con su situación escolar y me decía, es que todos mis amigos son grandes, él tiene 15 años me parece, no es colombiano, llega acá al país y dice, todos mis amigos son grandes de 30 a 32 años y ellos me dicen que no necesitan el estudio, está en octavo, no se sabe si va a seguir el colegio, la verdad está evaluando la posibilidad. Y dice, no, es que todos son grandes, ellos no necesitaron el estudio y tienen su carro, su casa. Y dice, listo, es válido, no todas las personas quieren estudiar, pero entonces, ¿quién es ese modelo que está siguiendo ese adolescente? Es un modelo, más allá de si tiene o no estudio, es cierto, hay muchos empresarios, tengo amigos que empíricamente han aprendido un arte, la han desarrollado y cuentan con un buen sustento. Lo más importante, creo yo, es que el ser humano tenga valores de respeto hacia el otro y con base en esos valores construya un proyecto de vida donde no se haga daño a sí mismo ni le haga daño a otros. No se trata de tener el posgrado del posgrado, el doctorado, ¿cierto? Todo esto en Colombia, digo, yo sufrimos de doctoritis porque a todos nos dicen doctor sin tener el título aún, pero es eso, este joven qué está siguiendo, cuál es su modelo a seguir, cómo es qué está viendo, cuál es su propósito de vida. Y yo digo este joven, pero ¿no se cuestionan ustedes diariamente su existencia? ¿No estamos nosotros siempre en esa construcción? Yo creo que nosotros los seres humanos no somos, por así decirlo, como lo dice una amiga trabajadora social, el ser humano no es producto terminado, estamos todos los días en constante evolución. Y si bien Erickson nos decía que hay momentos en la vida específicamente donde nos cuestionamos nuestra existencia, donde nos preguntamos cuál es nuestro propósito, qué queremos hacer con él, no se trata únicamente de esta población. Yo creo que uno termina el colegio, pensémonoslo entre todos y vamos haciendo ese ejercicio. Se termina el colegio o estamos entre los 12 y 18 años mirando, ay, qué chévere ser como este profesor, ¿no? Qué chévere ser como mi papá, ¿no? Qué chévere ser como este amigo. Terminamos, se nos dio, digamos, listo, sí, elegí esta carrera. Termino la universidad, pin, otra crisis. Y ahora, ¿dónde me ubico laboralmente? No, no consigo trabajo en esto, o no, ya me di cuenta que yo no quiero ejercer esto, quiero hacer otra cosa, quiero montar mejor un emprendimiento, listo. Llego a los 30,
empieza la presión social. ¿Y usted por qué no se ha casado? ¿Y por qué no tiene hijos? Y todo esto siempre está en constante. A los 40 años resulta que sí, me casé a los 20, a los 40, 45, me llegó una separación, fallece mi hijo o no pude tener hijos. Y miren cómo constantemente la vida nos va dando vueltas y qué es lo que necesitamos principalmente. ¿Qué creen ustedes que se necesita para afrontar esas situaciones de la vida? ¿Será que la profesión me puede servir? Sí, son predisponentes que me van a ayudar, que me van a hacer como colchoncito para afrontar el día de mañana la vida, pero ¿para qué más me pueden servir estas situaciones si yo no cuento con esas habilidades? Si yo necesito todo el tiempo querer ser aprobado por la sociedad, querer encajar. Entonces, son estos jóvenes que se la pasan mirando cómo moverse en el medio en el que están para poder ser aprobados por la sociedad. Tenemos esta otra etapa, intimidad versus aislamiento, de los 18 a los 40. Nos habla de intimidad porque se dice lo que les acaba de explicar, que a los 18 años estamos en ese proceso de ir conociendo personas, 20, 30 más o menos se está estableciendo, no, yo ya quiero formar un hogar, quiero establecer una relación con esta persona, quiero construir un proyecto de vida junto con él, si tenemos hijos. Entonces empiezan a crear esos procesos de intimidad, de acercamiento, donde mi grupo social se vuelve un poco más pequeño, no es como en la adolescencia o en la infancia que soy amigo de todo mundo, sino que ya empiezo a seleccionar a las personas con base en mis creencias, en mis ideologías, en mis deseos, en los espacios pues también que habito por mi trabajo y por mis gustos. Si voy al gimnasio, pues allí conoceré un grupo. Si participo de actividades lúdicas, recreativas y demás. Dice, si el adulto no hace el cambio de establecer relaciones a mantener relaciones, la persona puede estar en peligro de quedar aislada. Cuando las personas se sienten que no encajan en ninguno de los lugares que está habitando, empieza ese proceso de aislamiento, de pérdida de motivación, de deseo de continuar viviendo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tan diferente es este mundo a esta persona? ¿Cómo ve esta persona su realidad? Aquí quiero hablarles de los tres aspectos, como que desglosemos un poco la pregunta que refería ahora. Y entonces hablamos de que la adultez joven tiene un proceso de búsqueda de identidad donde hay una exploración de roles, valores y creencias. También en esa búsqueda de identidad yo empiezo a tumbar esas creencias que se instauraron probablemente en mi casa, en mi familia, frente a cómo empiezo a ver la vida. No sé si ustedes se vieron una serie de Netflix que se titula Mi otra yo. ¿Quién de pronto que esté acá conectadito? Luz, buenísima. Sí, muy interesante. ¿Te la acabaste? Ah, bueno, te la viste hace poco. ¿Quién más? Acá tenemos varias personas conectaditas. Jané, Brigitte, Judith, Tatiana, Karen, Elin. Váyanos contando qué van pensando. La idea es que todos acá vayamos construyendo. Exacto, sí. Es muy interesante como la plantean. Yo tengo mis objeciones frente a algunas de estas situaciones, o bueno, desde la psicología se ha refutado un poco el tema de las constelaciones familiares, porque muchas veces, o bueno, como lo muestran ahí, se cree que a veces se pueden inducir a falsos recuerdos. Mm, hacer estas meditaciones a veces tan profundas, guiadas de determinada manera, puede llevar a que se induzcan falsos recuerdos. Entonces, yo desde mi profesión trato de ser muy respetuosa con esto porque he escuchado casos o cuando estaba realizando mi pregrado, una profesora nos contaba que a veces se inducen falsos recuerdos donde una chica creía haber sido abusada por su padre y no, o sea, fue como que todo el proceso de la sesión llevó a que se generara una interpretación de su inconsciente frente a lo que hablaban y bueno, esto de verdad conllevó algo muy grande, a que una familia se dañara, bueno. Fue un proceso, entonces tengo mis refutaciones al respecto, pero lo conecto con el hecho de cómo nosotros hemos instaurado creencias y valores con base en lo que nuestra familia nos ha dicho, con base en el entorno donde crecimos, y eso es lo que nos permite sostenernos o incluso muchas veces
nos pesa tanto que nos puede hundir ante situaciones de la vida. Entonces, si yo crecí en X familia donde era normal que mi papá llegara borracho eh, con alguna situación y agrediera a mi mamá, donde, no sé, donde siempre se hablaba con gritos, con irrespeto, bueno, tantas situaciones que viven las familias y esto yo lo voy replicando. Pero ¿en qué momento llego yo a cortar? A cortar esa situación y a decir, no más, no la voy a replicar, quiero cambiar esas conductas y me replanteo cuál va a ser mi dirección. No ese es el camino que yo quiero seguir. Y muchas veces, y acá lo conectamos con esta presión social, ¿cuántos chicos deben ingresar a X trabajo porque su familia o la sociedad le exige? Es ahí donde debe estar. Usted está mejor de esta manera. Y aparecen esos temores, hay algunos tipos de violencia inmersos en estos entornos donde se cree que se debe estar ahí por eh, el hecho de que la sociedad no lo dice y todo lo que yo haga obligado, algo que no haya, es interpretado como violencia. El hecho de que yo haga algo que sienta que no me hace bien, esto puede llegar a ser violento para mí. En esa búsqueda de identidad también, pues hoy en día vemos cómo las redes sociales están generando un alto impacto en los jóvenes. Llama mucho la atención, Janet dice, lleva a sanar traumas del pasado en el entorno familiar. Ajá, sí, 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 es el tema pues como de reconocer qué pasa en ese entorno en el cual crecí, poderlo aceptar y cortar para no continuar esas situaciones que no son saludables. En las redes sociales vemos cómo los jóvenes se están moviendo y también lo que esto significa. El yo pertenecer a una red social, pues los seres humanos somos sociales, somos ese único mamífero que va a depender por el resto de la vida del otro para seguir construyendo, ¿cierto? Esto que estamos haciendo en este momento nos permite transformarnos cada día. Yo siempre digo, la diferencia no tiene por qué alejarnos, sino acercarnos. Y nosotros, los seres humanos, hemos sobrevivido, no porque seamos ni los más fuertes ni los más grandes, porque claramente en la cadena de los seres vivos, pues no somos los que más fuerzas tenemos, ¿cierto? Pero que nos ha ayudado a mantenernos nuestro lenguaje, nuestra capacidad de comunicarnos con el otro, nuestra capacidad de crear junto al otro. Hay una transición hacia la autonomía. Entonces, lo que hablábamos ahora, esos jóvenes que ingresan a laborar porque desean continuarse formando, establecer relaciones, crear unos vínculos, obtener un dinero para irse a vivir solos, esa transición de independencia. Estas situaciones muchas veces, cuando no se viven de la mejor manera, pueden conllevar a que haya una situación de afectación mental. ¿Qué hace vulnerables a los jóvenes? Aquí porque lo estamos conectando con los jóvenes, pero realmente esto no es solo para los jóvenes. Todos somos vulnerables ante estas situaciones. Ahora hablábamos de contextos familiares. En esos periodos sensibles del desarrollo, donde hablamos de una ventana de desarrollo de los 0 a los 7 años principalmente, luego sigue infancia, esto es infancia no escolarizada, ya la parte escolarizada, la adolescencia, qué pasa en esas etapas y cuáles son esas memorias, esas huellas nésicas que van quedando en mí, que me van a llegar a llevar probablemente luego a repetir patrones inconscientemente. A nivel psicológico, cuáles son las herramientas con las que cuento yo para afrontar el mundo. A nivel biológico, si tengo alguna situación específica, eh, este tema familiar, qué antecedentes familiares hay, si debido a las situaciones que me han pasado y no he afrontado de una mejor manera, pues me encuentro ingiriendo consumo de sustancias. Hoy en día los jóvenes, muchas veces también este tema que nos ha vendido la sociedad consumista, la necesidad de ser hiperproductivos. Incluso creo que este modelo de contratación por prestación de servicios que a veces permite
en algún tipo de contratación, permite que los jóvenes puedan coger 1, 2, 3 contratos porque quiero ser hiperproductivo, porque quiero más dinero para viajar, pero ¿yo qué hago para poderme sostener? ¿Qué necesito consumir para poder aguantar ese ritmo y dormir solo 4, 3, 5 horas máximo y poder llevar una vida así de activa? No sé si han visto esa imagencita que sale por ahí. Yo tratando de sobrevivir, a hacer ejercicio, a tener una vida social, a estudiar, a trabajar, a estar con mi familia, a estar con mi mascota. No dice, no, es que es difícil. Hace poco leía una frase. Hay una cuenta en Instagram muy interesante de un psicólogo. Él aparece como soy humanólogo. Decía como que podemos con cosas, pero no con todas las cosas a la vez, pero no recuerdo dónde, no sé si la encuentra acá fácilmente, pero también hay esto, también pasa esto con los jóvenes actualmente, y esto debido también a la exposición a las diferentes circunstancias sociales, económicas, geopolíticas, como les digo, esa hiperproductividad a la cual nos está llevando el mundo, y que incluso se le dice a los jóvenes, aproveche la juventud para que haga y haga. Y si llega a los 40 enfermo, de tanto estrés, de tantas situaciones, esa plata que guardó, entonces se la va a utilizar ahora en cuidar su salud. Y yo creo que todo en la vida debería de tener un balance. Ahora, si hablamos ya para ir finalizando, de retener a estos jóvenes, ¿cómo retenemos a esos jóvenes talentos? A esos jóvenes que están con la disposición de crear, de entregar su energía para aportar al crecimiento organizacional. Y vuelvo y lo digo, o sea, esto lo vemos en la teoría como hacia los jóvenes. Estos punticos los encontraba yo en internet, en las investigaciones que se han hecho desde estas áreas de gestión de talento humano, cómo retener talentos jóvenes y demás. Pero yo decía, es que no se trata solo de retener talentos jóvenes, las personas que llevan largo tiempo en una empresa, ¿qué es lo que todos queremos al llegar a un trabajo? Que haya desarrollo organizacional, es decir, que podamos contar con planes de carrera, que nuestros procesos de formación sean valorados. Cuando uno ya empieza a trabajar, continuar estudiando se hace difícil, porque si bien las organizaciones quieren que tú estés formado, tienes que mirar cómo sacas el tiempo, ¿cierto? Y qué bueno que encontremos organizaciones que de verdad digan, sí, negociemos, usted va a estudiar estos días, entonces organicémonos así para que a usted tampoco le quede muy pesado, porque ese tiempo o esas cosas que usted va a aprender nos van a servir a nosotros. ¿Cómo lo ven como un gana-gana? Hace poco, no, el año pasado acompañaba a una organización donde estábamos dentro de su proyecto o su bienestar laboral, estábamos postulando donde se motivaran los jóvenes a estudiar y se les dieran como becas, pero aparte de eso tiempo. Y como entre todos se generaban redes de apoyo para que esa persona se pudiera continuar formando. Todo, pues cuando eran estas formaciones también en función de que la empresa se estabilizara, que fueran conocimientos, pues que tú nos puedas entregar por el tiempo que estés con nosotros y si ya te vas el día de mañana, pues maravilloso, pero que sea una co-creación juntas. Flexibilidad laboral, el tema de la posibilidad ahora de trabajar por metas, cumplimiento de objetivos y no como tal estar todo el tiempo en un horario fijo. Por eso los coworking están aumentando, cultura organizacional positiva, donde se promueva un clima laboral positivo, relaciones sociales. Creo que las personas, no quiero decir los jóvenes, las personas están valorando mucho cada vez más el relacionamiento con el otro. Un clima laboral de calidad nos lleva a sentirnos satisfechos en el trabajo. Proyectos innovadores y retativos, el hecho de yo salir de la monotonía, de poder ponerme una nueva función como un reto de adquirir nuevas cosas, la participación activa, mentorías y apoyos, pensándolo desde el hecho de poder participar constantemente en la creación de entornos laborales eh, que promuevan bienestar también. La idea era que cerráramos este espacio con este video, pero pues no alcanzamos a verlo, dura 6 minuticos. Aquí les dejo el nombrecito como por si lo quieren ver. Es muy interesante, les creo que es filósofo y, y les habla sobre diferentes aspectos a estos jóvenes. Quiero leerlos hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les pareció? Les voy a compartir el link para
que me dejen sus datos, por favor. Del link, que me cuenten a través de ese link cómo les pareció esta charla, comentarios, bueno, la calificación de la charla y sus datos para que posteriormente la persona que se va a encargar de generar los certificados, pues se los pueda llevar a cada uno. Deben ingresar el nombrecito, bueno, deben suena imperativo, impositivo, el nombre de la charla. Por favor, dejen el nombre, se los voy a pegar acá en el chat para nosotros saber que ustedes participaron de esta charla y de esa manera, pues que el certificado salga de esa manera. Ese es el nombre, lo pueden copiar. Cuando ingresen al link, esa va a ser la primera pregunta que les realizan. Entonces, ahí copian y pegan el nombre de este webinar. Bueno, veo que se nos conectaron varias personitas. Comentarios. El link del video, sí, venga, se los comparto por aquí. Realmente es chévere. Yo por lo regular en esos espacios suelo mostrarles videos de BBVA porque tienen invitados muy interesantes y son charlas muy informativas. Ver vínculo. Entonces, bueno, si de pronto todos los temas que vamos a abordar hoy se conectan, entonces si de pronto al finalizar este espacio nos queda un espaciocito para verlo, lo vemos que incluso lo podríamos revisar al finalizar la jornada. Pero igual acá se los comparto para que lo vean. Es muy interesante, este video nos habla sobre el hecho de, literal, así como está la frase, hay que aprender a planear nuestra vida, no a planificarla. Y es pensando en que muchas veces la planificación, cuando no sea de manera rigurosa, aparecen esas situaciones de frustración, de no puedo con esto, mejor no vivo más porque yo quería era eso y si eso no se da, pues no. Entonces, incluso ahorita ya vamos a pasar a hablar de habilidades para la vida laboral, que tienen que ver con habilidades para la vida. Ya hace un par de días habíamos tenido una charla sobre este tema. Vuelvo y lo traigo a colación y lo conecto un poco con todo esto que hemos venido hablando porque creo que es esencial. Cuando hablamos de salud mental, de riesgo psicosocial o de factores psicosociales, es importante hablar de estas acciones protectoras y es el desarrollar habilidades para la vida. Me permite a mí construir como, como esos peldaños que me sostienen ante situaciones que pueden llegar a derribar. Cuando yo voy contando con esas habilidades de afrontamiento, probablemente una situación no sobrepase tan fácil mi capacidad de afrontarla. Entonces, bueno, las personitas que están conectadas mientras se van, ¿me recuerdas el nombre de la charla? Claro que sí, te lo voy a pegar aquí otra vez. Se los voy a pegar ahí en el chat para que lo copien y lo peguen. Aquí está para que lo copien y lo peguen. Fue una pregunta. ¿Cómo navegan los jóvenes adultos la búsqueda de su identidad y la transición hacia la autonomía? Vamos a ver qué respuesta le darían ustedes a esa pregunta. ¿Cómo están navegando los jóvenes en ese proceso de transición? Sin que generalicemos, ¿cierto? Yo diría así brevemente, hay jóvenes que se la juegan cada día por construir un proyecto de vida muy interesante, que ya cuentan con habilidades de afrontamiento, el hecho de ser más conscientes del cuidado de la salud mental, el hecho de validar sus emociones, de reconocerse, de preguntarse, pues hace que se estén alejando un poco de continuar actuando como la sociedad los ha llevado y de actuar con base a las modas, a lo que la sociedad demanda, y ya se están como cuestionando más y diciendo, o nos estamos cuestionando más y diciendo, bueno, eso es lo que yo quiero, a pesar de que ha sido impuesto a lo largo de los años por nuestros antepasados, quiero seguir actuando así. Estos comportamientos son saludables conmigo, son saludables al yo actuar con el otro. Entonces creo que si hay una generación que se está transformando y qué bueno que todos podamos acompañarnos y construir. Y esos jóvenes que de pronto vemos que hay que alentarlos un poco más, ese compañero joven que tal vez
tiene diferentes situaciones que bueno, pues por lo acompañar desde otra visión. ¿Qué respuesta darían ustedes a esa pregunta? Ahí la dejo para que no lo pensemos y no lo cuestionemos. Voy a parar aquí de grabar. La idea es que estas grabaciones luego nos queden cargadas en nuestro canal de YouTube.